Hola a todos. En esta sesión vamos a estar viendo cómo agregar una pregunta del tipo calculada de opción múltiple. Entonces vamos a ingresar en la categoría donde queremos agregar la pregunta. Damos crear nueva pregunta y vamos a elegir calculada de opción múltiple. En este caso, este tipo de pregunta es similar a la anterior que estuvimos viendo, la pregunta calculada, solamente que presenta los resultados como opciones múltiples. Entonces vamos a darle nombre a la pregunta, entonces cálculo de cal, vamos a hacer el mismo ejercicio, mismo tema anterior, pero ya como tipo de opción múltiple. Cálculo de cal, entonces copiamos el enunciado de la pregunta que ya la tenemos preparada en un Word. Siempre recordamos que necesitamos entonces agregar comodines en el enunciado. ¿Cuáles son los comodines? En este caso, aluminio más hidrógeno, que va entre llaves en el enunciado. PRNT, que va entre llaves en el enunciado. Entonces lo que va a hacer la plataforma es generar valores para estos comodines. Como el ejercicio consta, esta cuenta de 4 determinaciones, entonces vamos a darle 4 puntos. Esto cada usuario, cada profesor va a estar definiendo de acuerdo a su asignatura, de acuerdo a la complejidad de los planteamientos. Se acepta una sola respuesta, podemos dejar el tema de barajar respuestas y aquí vamos a escribir la fórmula para la respuesta correcta. Entonces la fórmula ya la estamos teniendo aquí en un documento como apoyo, que va a ser aluminio por 2 dividido 100 sobre PRNT. Recordamos también de que las llaves solamente me está indicando un comodín. Aquí lo que están definiendo las operaciones matemáticas, las que están separando, son los paréntesis. Entonces primero voy a hacer la multiplicación del aluminio más hidrógeno por 2. Por otro lado, 100 dividido el valor del PRNT y después finalmente la multiplicación. Esta va a ser la fórmula de respuesta que ya hemos utilizado en la pregunta de tipo calculada. Aquí vamos a incorporarle una pequeña variación. Vamos a atender, debe ir entre llaves. Vamos a copiar esta llave directamente. Pegamos aquí y vamos a darle entre las llaves es igual toda la fórmula matemática. Entonces aquí y nuevamente vamos a cerrar con esta llave. La llave la tenemos en el teclado del computador, podemos copiar, pegar, eso depende de cómo se esté manejando. Entonces, la diferencia entre el tipo de preguntas calculadas y la calculada de opción múltiple es que la fórmula de la respuesta correcta la ponemos entre llaves. Y aquí necesitamos agregar el signo es igual. Ok, entonces esta es la fórmula correcta. A esto le damos una valoración del 100% para que se pueda corregir. Aquí definimos la cantidad de decimales que queramos. Vamos a dejarlo con 2 decimales, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo la unidad de medida que es toneladas por hectárea. Entonces conviene dejar con 1 o 2 decimales el ejercicio. Bueno, entonces vamos a copiar esta fórmula para facilitar. Vamos a copiar directamente. Copiamos. Y vamos a estar agregando como una segunda opción. En este caso, como la respuesta correcta va a derivar de la fórmula que hemos puesto aquí en la elección 1, le dimos 100%, aquí tenemos que modificar la fórmula. Tenemos que darle un error. Por ejemplo, aquí voy a poner 80. Entonces, esta fórmula me va a dar un resultado que no corresponde al ejercicio. Podemos variar cualquier parte de los parámetros que estamos empleando. Entonces aquí le doy 80, aquí queda ninguno porque la respuesta es incorrecta. Pegamos nuevamente esta parte,
vamos a darle nuevamente aquí 70. O sea, en este caso estoy variando la fórmula del 100 que implica el factor de corrección. Siempre entonces debe ir entre llaves, es igual toda la fórmula y se cierra otra vez con una llave. A esto vamos a darle 90, creo que 90 todavía no incluimos. Creo que 90 todavía no incluimos, vamos a verificar para que no me dé resultados iguales. 80, no, todavía. Ok, entonces esta parte también podemos dejar con 3, 4, 5 alternativas o más, depende ya de la preferencia. En este caso vamos a dejarla con 5 alternativas. Y aquí le voy a dar 10. Entonces aquí lo que estoy haciendo es introduciendo una fórmula equivocada en las demás alternativas que van a ser los distractores. Y entonces entre llaves, abrimos llave, es igual. Y posteriormente cerramos la llave de la parte original. Para cada tipo de materias que estemos impartiendo, matemáticas, estadísticas, física, se puede aplicar este tipo de temas, pero hay que probar la fórmula y hay que ir adecuando las mismas. Entonces, esa parte sí tenemos que atender bien e incluso hacer cálculos manuales antes de enviarle a los estudiantes el tema. Muchas veces implica agregar paréntesis, llaves, algunos signos, y eso varía de cada materia. No existe una fórmula única. Aquí yo generé una forma, un estilo para lo que es justamente cálculos de escala agrícola en mi asignatura que es fertilidad de suelos, ¿verdad? Esto puede un poquitito variar la forma de introducir en estadística o quizás en física, en el sentido de la complejidad y la cantidad de operaciones que se tienen que ir realizando. Entonces todo esto incluso podemos ir probando con un documento de Excel. Esto vamos a dejarlo así, no vamos a tocar nada. Entonces le damos guardar cambios. Aquí me muestra los valores de los comodines que vamos a emplear: aluminio más hidrógeno más PRNT. Dejamos no sincronizar. Siguiente página. Entonces, y aquí ya vamos a estar teniendo los valores, los rangos de valores para los comodines. Aluminio, entonces su rango de interpretación es mayor a 0,9, ya es alto, de manera que esto necesitamos modificar. Puede ser, por ejemplo, 0,1. Y un mayor a 1 ya es alto, puedo poner 2. Pero vamos a recordar un pequeño detalle que ya incluimos, que ya estuvimos comentando en la parte de pregunta de tipo calculada. La fórmula que estoy introduciendo corresponde para un valor mayor a 11% en el porcentaje de saturación de aluminio. ¿Qué pasa si yo estoy dejando en este rango de 0,1 el mínimo y la plataforma genera aquí un valor de 0,2 automático? Porque yo voy a pedirle que me genere valores. Mi porcentaje de saturación de aluminio es menor a 11% y esa fórmula que estoy cargando no corresponde para la respuesta correcta. Entonces debo dejar en un valor mínimo que me asegure que la fórmula empleada va a ser la del aluminio más hidrógeno. En este caso, en mi asignatura, que es específica, atiendan, cada profesor, cada usuario, de acuerdo a la materia, entonces va a ir buscando estas variantes y va a ir definiendo. Entonces aquí voy a darle 2 lugares decimales y voy a darle el valor mínimo 0,35, porque 0,35 ya me está dando mayor a 11% en el porcentaje de saturación de aluminio. Y aquí le voy a dejar en 2 para que no sea también un dato muy elevado. Aquí puedo copiar el del análisis o sencillamente puedo dejarlo así como está, ya que en la plataforma después en los rangos va a ir un poco generando los valores. Pongo 0,38 para poder de repente corroborar si hace falta. Bueno, valor de PRNT, entonces 1 es irreal. Sabemos que el PRNT, lo ideal es usar un 100%. Generalmente en el mercado encontramos entre 70 y vamos a ponerle un valor de 93%, por ejemplo, para que se pueda tener esas variantes en el ejercicio y el estudiante pueda practicar la misma.
Esto también podemos dejarlo ahí, pero vamos a darle un valor de 80 para completar. Los decimales, como el PRNT es un valor alto, puedo dejarlo sin decimales, o si deseo puedo dejarle también con algún decimal. En este caso lo dejamos sin decimales. Entonces definimos los rangos del comodín aluminio, 0.35 mínimo, 2 máximo. Los rangos del comodín PRNT, 70 mínimo, 93 máximo. Entonces, esto incluso aquí ya puedo estar actualizando los parámetros para ver cómo va a ir quedando la respuesta correcta. Aquí ya me está mostrando que la respuesta va a ser 0,95. Y puedo ya verificar con una calculadora manualmente si corresponde los cálculos, y puedo detectar ya si la fórmula también estoy introduciendo de un modo erróneo. Bueno, posteriormente esto la dejamos así. Aquí donde dice agregar ítem, vamos a agregarlo 10. Recordamos que si yo agrego 10, cada vez que un estudiante va abriendo ese tema, va a ir mostrando 10 posibilidades diferentes. Pueden sentarse 10 estudiantes unos al lado de otro, a los 10 les va a salir ejercicios con valores diferentes. Eso es para evitar muchas veces una copia masiva, más todavía porque se da un tema de elección múltiple. Esto lo podemos dejar hasta 100, ya depende de la preferencia de cada profesor. Lo dejamos en 10. Entonces, le damos aquí, marcamos la cantidad y le damos agregar esa cantidad de 10 valores al conjunto de datos. Y eso aquí ya me está mostrando que se han agregado 10 valores al conjunto de datos. Le damos guardar cambios y ahí la pregunta se ha generado. Bueno, aquí tenemos entonces la pregunta que se ha adicionado, cálculo de cal. Ingresamos entonces a la vista previa de este tema. Marcamos entonces una respuesta, por ejemplo, voy a marcar 3.5, le damos comprobar y aquí me dice que la respuesta es incorrecta y que la respuesta correcta es 4.37. O sea, en este caso va a ser opcional. Si el profesor en un examen sumativo, en un examen final incluso quiere que el estudiante vea esto, entonces dejamos todo configurado aquí para que se muestren esa parte de retroalimentación. Sabemos que podemos multiplicar el tema por 100 si queremos, de manera que no va a ser un elemento para una copia masiva. Entonces eso ya va a depender de una preferencia de cada profesor. O bien vemos que puede ser muy interesante para retroalimentar algunos ejercicios. Entonces cerramos la vista previa y de este modo estuvimos viendo cómo agregar una pregunta calculada de opción múltiple. Muchas gracias por su atención.